Bienvenidos a este capítulo 12 de este mini curso de electrónica. Este capítulo totalmente dedicado a ejercicios con diodos. Diferentes ejercicios, diferentes libros. Todos los ejercicios que verán en este capítulo son tomados de algunos libros. Y la intención es que veamos la diversidad de ejercicios. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en el capítulo número 12. Entonces, pues empecemos. Estos primeros tres ejercicios son el número 5 del libro de Robert Boylestad de dispositivos electrónicos y teoría de circuitos, en particular de la 11ª edición. Y pues, ¿qué nos está diciendo este ejercicio? Bueno, nos pide determinar la corriente I en cada uno de los tres ejercicios, en cada uno de los tres circuitos. Y se nos dice que debemos de usar el modelo equivalente aproximado para el diodo. En el libro de Boylestad, el modelo aproximado es el modelo de caída constante y este modelo indica que hay 0.7 volts de voltaje en el diodo cuando está polarizado en directo, comúnmente conocido también como modelo de caída constante. Entonces, pues resolvamos. A ver qué tenemos aquí. A ver, inciso A. A ver, vamos a poner el inciso A por aquí. La ecuación de la malla, pues es la siguiente. A ver, voy a escribirla por aquí. Dice que es menos 12 volts. Después menos la caída de voltaje del diodo. Vamos a ponerlo como voltaje del diodo. Menos la caída de voltaje en la resistencia de 10 ohms. Todo eso vale 0. Es la ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora, ¿cómo está el diodo? El diodo está encendido o está apagado. Está polarizado en directa, en inversa o en la zona de ruptura. ¿Cómo está polarizado? Bueno, yo aquí en el circuito veo que la parte negativa de la fuente de 12 volts está conectada al ánodo del diodo. Aquí está, el ánodo. Eso automáticamente me debe de decir que el diodo está abierto, está polarizado en inversa. ¿Por qué? Porque esa terminal negativa está en el silicio P. Eso automáticamente me dice que es inversa. Y el diodo en inversa tiene una característica. Esa característica es que la corriente en el diodo vale 0. El diodo se modela como un circuito abierto cuando está polarizado en inversa, como en este caso. Entonces, por eso tenemos corriente del diodo vale 0. Esa es la corriente que se pide en el circuito y pues ya resolvimos el inciso A. La corriente entonces vale 0. Si nosotros sustituimos esa corriente en la ecuación de Kirchhoff, obtenemos el voltaje. Y entonces podemos decir que el voltaje en el diodo vale menos 12 volts. Entonces, inciso A resuelto. Veamos el inciso B. En el inciso B tenemos dos diodos, dos resistencias y una fuente de voltaje de 20 volts. Entonces, pues resolvamos este circuito. Entonces, a ver, lo primero que voy a poner aquí es la ecuación
de la corriente I. Aquí está la corriente I. Y aquí está el nodo de la Tierra. Entonces podemos ver dos corrientes aquí. Esta digamos que es corriente 1 y esta de aquí le vamos a llamar corriente número 2. Entonces la corriente I debe de ser igual a la suma de las dos corrientes, corriente 1 más la corriente número 2. Así. Esa es la ecuación que resulta de aplicar la ley de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff, en el nodo de la Tierra. Ahora, la corriente 1. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, podemos ver que la corriente 1 circula en la resistencia de 10 ohms y en el diodo de silicio, en uno de los diodos. Vamos a llamarle diodo 1. Diodo 1 y este otro diodo número 2. ¿Cómo está polarizado el diodo 1? Bueno, el diodo 1 está polarizado de forma directa. ¿Cómo puedo decir eso? Bueno, lo digo porque se cumplen dos condiciones. La primera es que la corriente, en este caso la corriente 1, tiene el mismo sentido que el símbolo del diodo. Esa es una condición. La segunda es que el voltaje en el ánodo debe de ser mayor que el voltaje del cátodo. ¿Dónde están las terminales ánodo y cátodo? Aquí, este es el cátodo del diodo 1. Y a la izquierda está el ánodo. ¿El ánodo tiene un voltaje mayor que el cátodo? Sí. ¿Por qué? Porque el cátodo está conectado a la terminal negativa de la fuente de 20 volts. Eso automáticamente me dice que el diodo 1 debe de estar encendido. Otra vez, el diodo 1 tiene en su cátodo la terminal negativa de la fuente de 20 volts. La terminal positiva está en la Tierra. Entonces, esa situación me permite decir que el diodo 1 debe de estar encendido. Entonces, ¿cómo puedo poner aquí el voltaje? Lo puedo poner así, más y menos, y aquí hay 0.7 volts. Entonces, ahora puedo aplicar la ley de Ohm en la corriente 1, en la resistencia de 10 ohms. La ley de Ohm me dice entonces que es la diferencia de voltaje en los extremos de la resistencia. En un extremo está la Tierra, bueno, pues entonces hay 0. En el otro extremo, ¿qué hay? Bueno, podemos ver 0.7 y 20 volts. Estos dos deben de restarse. Entonces es 0.7 menos 20. 0.7 volts del voltaje del diodo menos la fuente de 20 volts. Así. Entre 10 ohms. Más la corriente 2. En la corriente 2 tenemos una situación similar. El diodo 2 está encendido. ¿Por qué razón? Porque la terminal negativa de la fuente de 20 volts está en el cátodo del diodo 2. Y la corriente 2 tiene el mismo sentido que el símbolo del diodo 2. Entonces podemos decir que el diodo 2 está encendido y que hay 0.7 volts en sus extremos. Una situación muy parecida a la del diodo 1. Entonces tenemos aquí ley de Ohm en la resistencia de 20 ohms. En un extremo, por donde entra la corriente, hay 0, es la Tierra, menos el voltaje del otro extremo,
0.7 volts del silicio, del diodo de silicio, menos los 20 volts de la fuente. Y todo esto entre 20 ohms. Entonces ahora podemos saber cuánto vale la corriente que se nos pide. A ver, vamos a poner aquí la calculadora y vamos a hacer las operaciones pertinentes. Aquí tenemos 0 menos 0.7 menos 20 entre 10. Aquí es 0 menos 0.7 menos 20 entre 20. Entonces aquí ya tenemos esto. Arriba son volts, abajo son ohms, estos son amperes. 2.895 amperes. Esa es entonces la corriente del diodo número 2. Perdón, corriente del número 2 no, del inciso B. Eso es 2.895 amperes. Aquí puede resultar la siguiente pregunta. ¿Cómo sé que estoy bien? ¿O cómo sé que estoy mal? ¿Cómo puedo saberlo? Esa pregunta siempre nos persigue cuando estamos aprendiendo algo. Eh, por esa razón, yo voy a poner ahorita la simulación que corresponde al inciso B. A la del inciso A no, porque me parece que está bastante claro, pero en el inciso B puede surgir alguna duda. La duda de que si estoy bien o no, si lo resolví bien o no lo resolví bien. Esa duda es natural. Entonces, yo voy a hacer la simulación de ese circuito, pues para tener, digamos que más seguridad en cuanto a mi resultado, en cuanto a lo que yo estoy aplicando. Entonces, déjenme hacer la simulación. Este simulador es la versión web de Multisim. Se llama Multisim Live. Y pueden ustedes ingresar en www.multisim.com. Hay un registro, se les va a pedir registrar, un registro gratuito. Y entonces ustedes pueden acceder a la versión gratuita de Multisim Live. Si tienen licencia de Multisim, entonces pueden crear una cuenta, ¿sí? Y tener acceso, se le dice, a una cuenta premium. Entonces yo estoy usando Multisim Live, o pueden usar cualquier otro simulador pues, que ustedes tengan. A ver, entonces voy a poner aquí las resistencias. A ver, tengo una primera resistencia, una segunda resistencia por aquí, dos diodos, un diodo así y otro así. Y luego tengo una fuente de 20 volts, así. Esta es de 20 volts. Y me falta tierra. La tierra está aquí. Entonces ahora voy a conectar todos los elementos. A ver, vamos a poner esto así. ¿Y qué más me falta? Bueno, hay que poner los valores correctos, ¿verdad? Estos son 10 ohms y estos son 20 ohms. Diodo 1, diodo 2. Voy a dejar los valores por default para los diodos. Y tenemos 20. A ver cuáles son los valores por default. A ver. Bueno, tengo una corriente de saturación inversa de 1 por 10 a la menos 14 amperes. Tengo un voltaje de ruptura de 1 por 10 a la 30 volts. ¿Y qué más tengo? El que me interesa es el voltaje de la unión.
Nada más que no lo veo. Esta potencial de la unión es 1 volt. Lo voy a poner como 0.7. ¿Y qué otra cosa tengo por aquí? Me parece que es lo más importante. Ahora para el diodo 2 también. Entonces ahí ya está. Ahora me falta poner puntas de prueba. ¿Qué es lo que yo quiero medir? Quiero comprobar el valor de la corriente. Ahí está. Y pues parece que todo está en orden. Le voy a dar play. Ya está la simulación. Y la corriente que me dice el simulador, me dice que es la corriente es de 2.873 amperes. ¿Hay pequeñas diferencias? Sí, sí, hay una pequeña diferencia. A ver, vamos a poner este resultado. A ver qué pasó. No me deja copiar. A ver, voy a intentarlo otra vez. Porque no me permitió copiar el circuito. Y me quitó todo. Bueno, pues ni hablar. Rápidamente otra vez. Una resistencia, dos resistencias. Un diodo. Otro diodo. Y una fuente de 20 volts. Todavía me sigo preguntando por qué no me dejó. A ver, se ve muy pequeñito esto. Ahí está. Tierra aquí. Y el positivo en la tierra. Estos son 20 ohms. Y estos son 10 ohms. Y voy a dejar por default los valores. Esos no me estorban. Y este es de 20 volts. Ahora sí. Punta de prueba otra vez. Y le doy play. 2.873 amperes. Mismo resultado. Ahora voy a copiar, pero con otra herramienta porque pues no me dejó. A ver, vamos a copiar este circuito para comparar. Este sí me dejó. A ver, entonces aquí está. Ya me equivoqué por estar pensando en otra cosa. Ahora sí, ya está bien copiado y lo puedo pegar aquí. Lo voy a pegar aquí abajito. Aquí está bien. Entonces, efectivamente 2.895 es el resultado teórico usando el modelo aproximado del diodo, modelo de caída constante. Y el simulador da un resultado ligeramente diferente, 2.873. ¿A qué se debe esa ligera diferencia? A que el modelo que usa el simulador es mucho más completo que el modelo aproximado. Entonces, esa es la diferencia, totalmente atribuible al tipo de modelo que usa el simulador. Entonces podemos dar una palomita aquí y decir que estamos correctos también aquí en el inciso A. Ahora el inciso B.
No, el inciso B fue este, el inciso C. Este lo podemos resolver por aquí. Inciso C. Creo que dije B. Bueno, es solución del inciso C. ¿Qué tenemos en el inciso C? Lo que tenemos es un circuito con dos diodos, una resistencia y una fuente. Los diodos están encontrados. ¿Qué quiere decir eso? Que sus cátodos están pues conectados entre sí. Muy bien, entonces vamos a resolverlo. Y vamos a notar lo siguiente. La fuente de 10 volts debe de impulsar una corriente así. Llega a este nodo y debe de dividirse. Una es la corriente I, que es esta, y otra que debe ser la corriente que circula en los dos diodos. Ahora los voltajes. ¿Cómo están estos dos diodos? Bueno, vemos este punto, este nodo, es el ánodo de este diodo. Digamos que es el punto A. Aquí hay 10 volts. 10 volts positivos. Polarizan el ánodo de este diodo. Eso debería de indicarnos que ese diodo debe estar polarizado en directo. Y si la corriente circula en el mismo sentido que el diodo, entonces podemos decir que el diodo que está arriba está encendido, está polarizado en directo. Ahora, el diodo de abajo. En el de abajo tenemos que la tierra y la terminal negativa de la fuente de 10 volts están aquí. Entonces, en este punto hay 0 volts. 0 volts están conectados en el ánodo de ese diodo. Entonces, eso debe de indicarnos que el diodo que está abajo debe estar polarizado en inversa. No se alcanza a encender el diodo. Entonces, el diodo de abajo debe estar apagado. Este debe estar apagado. Y el de arriba encendido. Pero aquí da igual si el diodo de arriba está encendido. Simplemente podemos decir que este diodo de abajo está apagado. ¿Y eso qué implica en el circuito? Implica que los dos diodos pareciera que no existen. Entonces eso implica que toda la corriente se va por la resistencia de 10 ohms. Y simplemente es un circuito con la fuente de 10 volts conectada directamente a la resistencia de 10 ohms. Entonces podemos calcular cuál es la corriente. Según la ley de Ohm, es el voltaje en los extremos de la resistencia entre el valor de la resistencia. Pues esto es un ampere. Ese es el resultado, un ampere. Vamos a simular el circuito. Puede que tengamos duda, es razonable tener dudas. Vamos a ver entonces, pues, ¿qué nos dice el circuito? A ver, entonces déjenme deshacer este circuito. Ahí está. Luego tengo esto y tengo esta resistencia. Esta resistencia es la que va a la derecha. Y luego esta fuente debe de ir aquí. Esto va aquí.
Luego el negativo va en este ánodo, la tierra está aquí. Y la resistencia en paralelo a los dos diodos o a la fuente de, en este caso, de 10 voltios. Así está el circuito. ¿Cuál es la corriente que yo quiero medir? Ya me equivoqué. Es corriente. Es la que circula en la resistencia. Y según lo que resolví en el pizarrón, eso debe ser 1 ampere. A ver, vamos a darle play. Y efectivamente, eso es 1 ampere. Ahí lo tenemos, 1 ampere. A ver, voy a copiar esto y lo pego en el pizarrón. Y con eso termino esos 3 ejercicios de Boyle. Esto lo podemos pegar por aquí. Aquí un poquito más abajo. Y todo queda bien. Un poquito más grande. Ahí se ve. Ahí está. Coincide. 1 ampere. Porque en este caso sí resultó al 100% con el resultado. Porque concuerda. Porque aquí no se utiliza el modelo del diodo. Ni del diodo 1 ni del diodo 2. Simplemente todos esos dos diodos como si no estuvieran. Bueno, ese es entonces el ejercicio número 5 de Boyleston. En el siguiente video, otro ejercicio más.